Felices en esta mañana de saludarles, contentos de estar un día más, un domingo más aquí buscando de Dios. Le damos un saludo a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, y a la gente que nos ve en los diferentes países, Colombia, Puerto Rico, México y en cualquier otro lugar donde nos estén viendo. Les saludamos y les mandamos saludos y bendiciones a la distancia. Estamos contentos, queremos seguir motivándoles, queremos seguir haciéndoles hincapié en que sigan creyendo en Dios, que sigan orando. Aunque no nos podamos reunir aquí en este lugar, sabemos que en nuestro corazón estamos todos unidos en oración como la misma iglesia que siempre hemos sido. Estamos unidos en oración como los hijos de Dios que somos, y estamos contentos sabiendo que el Señor está obrando en cada familia. Quiero aprovechar porque mire, ayer estaba hablando con alguien de otra iglesia y escuché una noticia muy triste donde decían que muchas iglesias estaban cerrando con muchas diferentes razones. Y entonces el problema no es ese, el problema es que toda esta gente que se quedan sin iglesia, muchos de ellos pues se están quejando, ya no se congregan. Hay gente que empezó a hablar mal de la iglesia, hay gente que empezó a hablar mal de los pastores, empezó a quejarse hasta de Dios. Entonces yo quiero que usted y yo en esta mañana le pidamos mucho a Dios que nos ayude, que no vayamos a caer en el mismo error, porque Dios sigue siendo Dios. No importa dónde estemos, si nos reunimos aquí o estamos en la casa con nuestros hijos, Él sigue siendo Dios. Él no cambia. Él nos sigue escuchando, nos sigue amando, y lo que Él sigue esperando de nosotros es que le sigamos amando a Él, que le sigamos obedeciendo, que sigamos leyendo su palabra, que sigamos buscándole, porque lo que el hombre necesita, el ser humano necesita, es simplemente a Dios. En el capítulo de Juan, en el libro de Juan capítulo 15 dice que sin Él no podemos hacer nada, y estando lejos de Él no podemos vivir. Y en el capítulo anterior estaba leyendo esta mañana acerca de qué hacer para que en estos momentos tan difíciles donde la gente duda, donde la gente no sabe qué hacer, qué podemos hacer o qué es lo más beneficiario, lo que más beneficia a la familia. Y en Juan 14 capítulo 15 Jesús dice esto, mire lo que dice. Dice: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Obviamente que el Espíritu Santo, como dice ahí, está con los que obedecen los mandamientos de Jesús. Hay gente que habla de medio mundo, se queja, grita, maldice y piensa que el Espíritu Santo está con ellos. Pero Jesús claramente dice ahí: si obedeces mis mandamientos, si me amas, entonces yo rogaré al Padre para que mande ese Espíritu, el cual los va a guiar, les va a ayudar, les va a decir qué hacer, qué no hacer, y entonces todo va a estar bien. Amén. Entonces la clave es amar a Dios, amar a Jesús, obedecer los mandamientos. Y Él dice que Él promete, o sea, una promesa del mismo Jesús, que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Entonces en esta mañana le invito a que los que estamos aquí vamos a ponernos de pie. Si usted está en su casa y nos está viendo, tome a su familia de la mano. Si usted ha pasado por circunstancias difíciles, problemas, quizás ha peleado con su pareja, sus hijos se están rebelando, yo no sé, cualquier circunstancia, no tiene trabajo, la economía está mal, no lo sé, pero yo le invito a que ahí junto con su familia oremos juntos. También le pedimos que si usted quiere ofrendar y diezmar, le recordamos, lo puede hacer al correo que va a aparecer ahí en su pantalla. Dios ha sido bueno y creemos que Dios premia la fidelidad. La fidelidad del ser humano Dios siempre la ve, y dice que si somos fieles en lo poco, Él en lo mucho nos va a poner. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este domingo mayo, Señor, donde tú nos permites una vez más estar en este lugar reunidos, una vez más donde tú nos das el privilegio de buscarte, de adorarte, de exaltarte y de decirte que estamos felices, contentos, aunque haya problemas, aunque haya tribulaciones, aunque vengan dificultades, aunque vengan, Señor, cosas que no son buenas, que a veces duelen, Señor, aunque vengan circunstancias donde parece que todo se está cerrando, donde ya no hay puertas abiertas. Señor, hoy venimos a ti y te pedimos que nos ayudes a amarte,
amarte a ti, Señor, a obedecer tus mandamientos, a obedecer, Señor, todo lo que dice tu palabra, Padre. Sabemos que no es fácil, porque el mundo, Señor, siempre trae trampas. El enemigo siempre tira trampas, pone trampas, pero, Señor, queremos estar despiertos. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, despierta nuestro espíritu. Espíritu Santo, ven a nosotros, perdónanos si te hemos contristado, perdónanos si te hemos contristado a través con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor, con nuestro comportamiento. Perdónanos, pero necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que en esta mañana sea tu Espíritu Santo ministrando a cada familia allá en casa, a cada matrimonio, a cada niño, Señor, a cada persona, Padre, que ya te ha conocido, a cada persona que te ha recibido, Señor, a cada persona, Señor, que te conoce. Señor, bendice sus vidas, trae fuerzas nuevas, fortalece sus cuerpos, fortalece su corazón, fortalece su espíritu, Señor, fortalece estas familias, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, bendice también al dador alegre, al que ofrenda, al que diezma, Señor. Aquel, Señor, que sin pensar te ofrenda con obediencia, sin pensar te diezma con obediencia. Señor, multiplícale. Y aquellos, Dios, que han dejado de diezmar, Señor, recuérdales, Padre, que todo lo que llega a sus manos, que todo lo que llega a su casa, que todo lo que llega, Señor, a su familia es porque tú se lo has permitido. Tú le has dado la fuerza para trabajar. Tú le has dado el vigor, Señor, para hacer lo que hace. Tú has levantado, Señor, su economía, Señor. Que nunca se nos olvide y que no cayamos en el error de, Señor, de confiar en nosotros mismos, sino que siempre estemos confiando en ti, obedeciendo tus mandamientos, amándote a ti, Señor. Padre, si hay alguien que le falte fe, que está desanimado en esta mañana, Señor, si ha dudado, Padre, porque la duda viene, Señor, yo te pido que tú, Señor, esclarezcas sus pensamientos, que tú traigas claridad a sus planes, que tú traigas claridad, Señor, a su vida, a su caminar. Que sea tu palabra esa lámpara a sus pies, Señor, y que se puedan enamorar de tu presencia. Te lo pedimos, te damos gracias, te adoramos, Señor. Ahora nos podemos alabarte y adorarte. Vamos a cantarte con amor, vamos a adorarte con nuestro corazón. Y te pedimos, Dios, que seas tú en medio de tu alabanza de tu pueblo, que seas tú en medio de la adoración de tu pueblo, moviéndote, obrando, trayendo sanidad, Señor, trayendo fuerzas nuevas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si usted oró con fe y usted oró creyendo todo esto, yo le invito a que allí en casa, a los que estamos aquí, vamos a adorar al Señor y a alabarle. Amén. Dios les bendiga. Sí, Señor Jesús, y damos gracias, Señor Jesús. Y donde estás en casa, en tu corazón, abre tu corazón a la verdad. Inclínate a Él en adoración con nosotros en esta mañana. Porque Dios es digno, Dios es grande, Dios es bueno. Y no hay nadie como Él, Jesús. Gracias, Jesús. Eres perfecto, Jesús. Nadie es como tú. Tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Dios es grande y Dios es poderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que ahí donde está, cierra sus ojos y dígale: Señor, gracias porque tú eres digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria. Nos disponemos para escuchar tu palabra. Abrimos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú nos toques, para que tú hagas, Señor, en nuestras vidas lo que tienes que hacer y no seamos iguales, Señor. Te pedimos que
tu palabra sea revelada a nuestros corazones para que haga rema en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, saludamos a toda la gente que nos ven allá en sus casas, en sus hogares. Les damos la bienvenida a este primer servicio de hoy y declaramos que el Señor nos va a hablar, como siempre lo hace, en el nombre de Jesús. También les animamos, ya esto está pasando, pedirle al Señor que nos dé la paciencia para esperar ahorita lo poco, ya esperamos lo mucho, seguir adelante creyendo en el Señor y no desfallecer en la fe. Por el contrario, tomar más ánimo y tomar más fuerza. Amén. Estamos trabajando en este mes de mayo, estamos hablando acerca del sustento, cómo el Espíritu Santo es nuestro sustento, cómo esos ríos de agua viva son nuestro sustento, la palabra es nuestro sustento. Y hoy vamos a estar leyendo allí en el libro de Juan, capítulo 7, y estamos hoy en el versículo, vamos a leer hoy hasta el 40 y 41, que es lo que vamos a mirar hoy. Dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. 42. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo entonces gran disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amén. Dice que cuando vamos a mirar desde el 37 para poder entender lo que está pasando, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir de los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la escritura que tendría que venir del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David? ¿Ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Ya habíamos explicado los versos anteriores y hoy nos vamos a enfocar entonces en el 41 y en el 42. Dice que unos decían que era el Cristo y otros decían: pero el Cristo no puede venir de Galilea, sino que tiene que venir de Belén, como decía la escritura. Y hoy vamos a tocar un tema que se va a llamar la importancia de la revelación. Importancia de la revelación. Y vamos a mirar cómo Dios no puede comunicarle a todas las personas todo lo que Él tiene en mente o todo lo que Él hace, porque Dios tiene cierta línea de respeto. O sea, Dios mismo nos ama a todos, Él nos bendice a todos, Él es Dios de todos, pero Dios tiene una línea de respeto, una línea de distancia que se llama su presencia. Dios no le va a revelar a las personas que no oran, que no buscan la palabra, que no tienen una vida consagrada, no le puede revelar las mismas cosas que le revela a alguien que está dedicado a Él, a alguien que ha construido su vida para agradarlo a Él, a alguien que todas sus decisiones las ha tomado basadas en Él. No sería justo. Ahora, si alguien tiene una vida desbaratada, mala, llena de puras malas decisiones, y viene a Él y lo busca a Él y le obedece, porque muchos le buscan pero muy pocos le obedecen, le busca y le obedece a Él, no importa qué tan desbaratada esté la persona, Dios le comienza a revelar a esa persona un plan para su vida. Entonces, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la condición? Buscar a Dios. ¿Y cómo lo buscamos? Buscando su presencia, leyendo su palabra, orando, ayunando, siguiendo sus reglamentos en nuestra casa, guardando nuestra casa de pecado,
Si viene un hijo a nuestra casa con su novia en unión libre, le decimos: hijo, te quiero mucho, te amo mucho, estás en unión libre, pecado en mi casa no, me vas a arruinar, arruinas a tu mamá, nos arruinas a todos, yo te quiero mucho, vete allá a tu lugar, en tu lugar allá pecas y todo, porque en esta casa no. Así conseguimos la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que hay mucho creyente que va a la iglesia, pero Dios nunca le ha hablado y jamás les va a hablar, porque son personas que no dan un paso adelante en la búsqueda de Dios. Son personas que cogen la Biblia cada 8 días para venir a la iglesia. Nunca en la semana apartan 5 minuticos, 10 minuticos por lo menos diarios para sentarse en su casa. Y sus hijos no han visto eso. Por eso sus hijos se ríen de ellos, se burlan de ellos, porque nunca han visto a un papá que busca a Dios. Nunca han visto a papá postrado en la sala, adorando, alabando. Nunca han visto a papá y a mamá en la mesa con la Biblia abierta, hablando de una palabra que Dios les dio, no porque le toca predicar, no, en la vida normal, sin que le toque predicar. En su vida normal, en su deleite de ser humano, le deleita la palabra y se sienta con su esposa cada día a estudiar la palabra porque le deleita la palabra, no porque le toca predicar, porque le deleita, porque ama la escritura. Cuando los hijos no ven eso, se burlan de los padres, se ríen de ellos, lo hacen quedar mal, hacen lo que quieren, le dicen una cosa de frente y cuando el padre voltea, le hacen una burla. Porque lo único que nos diferencia de los seres normales y de los animales es la presencia del Señor. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? En este momento estas personas no podían entender si era el Cristo o no. Número uno, faltaba mucha información, porque él sí había nacido en Belén y sí era del linaje de David, pero ellos no sabían. Eran personas de aquellos que hablan todo lo que la multitud dice. Eran personas que repiten todos los dichos de los demás. No eran personas dadas a investigar lo que dicen. No eran personas dadas a estudiar lo que decían, a preguntarle. Porque si alguno de ellos le preguntara directamente a Jesús, ¿de dónde eres?, Jesús mismo con mucha humildad le hubiera dicho: fíjese que yo nací en Belén. Sí, cuando estaban persiguiendo a los niños Herodes, nos llevaron en Belén, fueron mis padres a guardarme y allá en un establo nací. Él les dice, Jesús les dice. Pero es de aquella gente que les gusta hablar sin saber y hablar y hablar y hablar sin ninguna base de lo que dicen. Nada, no tiene nada de base, ni Biblia, ni texto, solo hablan lo que la multitud dice. ¿Ve? Entonces a estas personas no se les es revelada la palabra. Leen la Biblia, no la entienden. La leen así. ¿Qué entendió? Nada, no entiende nada. Porque Dios no se le puede revelar a ellos a menos que ellos decidan buscar al Señor. ¿Sí me están entendiendo bien? A menos que esa persona, siendo como es, cometiendo los pecados que haya cometido, no importando qué tan desbaratada esté su vida, si esa persona busca el rostro del Señor en oración, leyendo la palabra, en ayuno, apartando un tiempo para hablar con Dios, Dios se le va a revelar a esa persona. Pero si la persona no lo hace, puede ser una persona cuarta, quinta generación pastor, puede tener 5 doctorados en teología, puede ser en la eminencia caminando. Cuando predique no se siente el Espíritu Santo, porque no es una persona que busca la revelación del Espíritu Santo. Es una persona que camina en su sabiduría humana. O sea que no importa el extremo donde usted esté. Si usted dice: yo soy una familia súper estudiada, todos somos doctores, todos somos esto, perfecto. No buscan la presencia de Dios, no hay nada. No importan los títulos, no importa, no hay nada. Está tu sabiduría humana. Y si eres una persona del lado de acá, no estudié, no tengo nada, todas las decisiones que he tomado en la vida, malas, desobediencia, pecado, pero buscas al Señor,
lo empiezas a buscar a Él, Él te va a revelar la palabra. Él te va a revelar un plan para tu vida. De lo contrario, no va a haber nada. De mucha gente dice, pero pastor, ¿por qué en la iglesia hay gente que llega nueva y de repente ya están bien? Dios les da tremenda casa, Dios les da tremendas bendiciones, Dios los cambia, y otros se demora tanto por la búsqueda de Dios. Dios ama a todos, pero Él le va a revelar su palabra, sus cosas, a quienes verdaderamente le buscan, a quienes verdaderamente le buscan. Padre, usted quiere que sus hijos lo respeten, busque al Señor. Yo respeto, mi papá es un hombre común y tiene muchos defectos como todos, pero yo le respeto porque a mi papá, yo desde que tengo uso de razón, le veo buscando al Señor, le veo postrado, le veo preparando una prédica, le veo llorando delante del Señor para que le use, y con tantos años de experiencia. Por ese pequeño detalle yo le respeto. Han venido otras personas a mi vida a decirme que no lo respete, que lo deje, que no sé qué, y yo miro a esa persona. ¿Es una persona de oración? No, no es una persona de oración. ¿Es una persona de revelación? No. Este que no ora me va a decir a mí que deje de respetar a otro que sí ora, que busca a Dios, que vive para el Señor. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Quién? ¿A quién? Sería bruto si le hiciera caso a este, que no ora, que no ayuna, que no se mete con Dios. Y no estamos hablando de preparación ni de títulos, estamos hablando de relación con la presencia de Dios. Entonces, la relación con Dios es para todos los humanos. ¿Para todos qué? Los humanos. Pero solamente va a ser dada a aquellos que le buscan a Él y que le buscan de todo su ¿qué? De todo su corazón. Amén. Ahora vamos a mirar un ejemplo para entender un poquito esto. Vamos a ir a un versículo que todos conocemos, que se encuentra en Mateo 16:16. Ya todos ustedes lo conocen, la declaración de Pedro. Mateo 16:16 nos va a mostrar cómo Pedro, también siendo un hombre normal, también siendo un hombre impulsivo, se empezó a meter con Dios, empezó a caminar con Jesús, empezó a conocer a Jesús. Pedro aprendió a orar, y Pedro era bien carnal. Eso en la Biblia podemos ver qué tan carnal era Pedro. Estaba listo para meterle espadazos a cualquiera, para chuzar a cualquiera. Estaba listo para pelear. Él siempre quería hablar más que todos. Siempre interrumpía todas las reuniones de Cristo. Era tremendo ese Pedro. Pero se empezó a meter con Dios. Y entonces mire lo que dice allí cuando están yendo para Jerusalén. ¿Qué sucede entonces? En el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros dijeron Elías; otros dijeron Jeremías; otros dijeron alguno de los profetas. 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y él responde y dice: Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. ¿No te lo qué? Reveló. Ni carne ni sangre. ¿Sino quién? El Padre que está en los cielos. Pastor, ¿y por qué se le reveló eso a Pedro si Pedro era uno tremendo? Porque ese tremendo decidió buscar al Señor. Ese tremendo que era Pedro decidió apartar un tiempo de su vida para andar con Jesús. Decidió apartar un tiempo de su juventud, un tiempo de su vigor, para estudiar la palabra con Jesús mismo.
para aprender de las palabras de Jesús, para acercarse a Él. Y esa cercanía a Jesús trajo la presencia a su vida, trajo la revelación a su vida. Y entonces, de todos los que estaban allí, de todos los que le acompañaban, de todos los discípulos, el único que con certeza y sin temor alguno afirmó: eres el Cristo, fue Pedro. Sabiendo la gravedad, porque Pedro era judío, sabiendo la gravedad de lo que estaba diciendo, que hasta lo podían matar por blasfemo, según la religión judía, sabiendo la gravedad de lo que estaba expresando, Pedro dijo: tú eres el Cristo. ¿Era entonces Pedro un hombre perfecto? No. ¿Era Pedro un hombre docto en la ley? No. Después se preparó, pero en ese momento todavía no se había preparado. Todavía era un hombre, dice el versículo, del vulgo. Era un hombre vulgar, común. Sus expresiones eran ordinarias. Pero decidió apartar un tiempo de su vida para acercarse a Jesús, caminar con Jesús, aprender de Jesús, llenarse de Jesús. Y entonces se le reveló algo tan fuerte como esto. Entonces vamos a mirar algunos versículos que nos van a ayudar un poco más a entender esto de la revelación. Efesios 3:3. Miren lo que dice Efesios 3:3. Me gusta mucho el apóstol Pablo, lo que le dice acá a los efesios. Mire, dice, vamos a leer desde el 1 para que sea más interesante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como ya antes lo he escrito brevemente. Y ahí sigue explicando, pero no me voy a ir por ahí porque es muy largo. ¿Qué les está diciendo Pablo a los efesios? Que nunca nadie había pensado en predicarle a los gentiles. Nunca nadie había pensado en predicarle a ellos la gracia. Pero dice que a Pablo le fue revelado. ¿Le fue revelado qué? Predicar esa gracia al pueblo gentil. Le fue revelado ir a ese pueblo que no era judío, que no eran de sangre, ¿sí? Y predicarles a Cristo, predicarles la gracia. Por eso dice verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Y el 2 dice bien claro: si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, Dios se revela a Pablo y le dice: vas a predicar a los gentiles y le vas a predicar de esto, su palabra. Ahora vamos a hacer el paralelo. ¿Quién era Pablo? ¿Era Pablo como Pedro? No, era lo contrario a Pedro. Pedro tenía esposa y familia, Pablo no, estaba soltero. Pedro era pobre, Pablo era rico. Pedro no era docto, Pablo era docto en toda ley y en todo estudio de su época. Discípulo de Gamaliel, el mayor maestro. ¿Sí? Pedro era pescador, Pablo era arquitecto, hacía tiendas de profesión, diseñaba tiendas. Además de que conocía todas las leyes también y sabía apelar ante las cortes. ¿Ve? Sin embargo, a los dos, dicen, les fue revelado el misterio de Cristo. Les fue revelada la palabra. Y entonces Pablo le dice a los efesios: voy con ustedes, les predico. Ustedes han escuchado de la gracia que se me dio, que me reveló Dios, el misterio, para que les predicara a ustedes. Nadie se iba a enfocar en los gentiles, porque la humanidad en aquel tiempo era una humanidad completamente racista. La globalización humana
apenas está ocurriendo hace como 1 o 2 siglos atrás, siglo XIX, siglo XX. De ahí para atrás el humano es racista. Todavía en este siglo hay un montón de gente racista. Solo quieren a los de su raza, a los de su casa, a los de su cultura. El ser humano en aquel tiempo era súper racista. Entonces la verdad de Cristo no iba a ser revelada a los gentiles porque ellos no eran de la raza correcta, no eran judíos. Sin embargo, Pablo, que cuando Jesús se le aparece, no solamente se le aparece, sino que Pablo, siendo docto, siendo preparado, etcétera, decide tener una relación personal con Cristo, decide hablar con Él, orar en las mañanas, leer la palabra, escribir lo que Él le dice que escriba, ayunar, meterse en Él. Entonces, en esa búsqueda de Dios, Dios se revela a Pablo y comienza a decirle un montón de cosas que tenía que decirle él a su pueblo gentil, que es el pueblo que él tomó como su pueblo. Afortunadamente Pablo tenía la doble ciudadanía y él se podía catalogar como un gentil, un romano, y se podía catalogar también como judío porque tenía doble ciudadanía. Entonces, tremendo esto. También me gusta mucho Gálatas 1:15. Vamos a mirar Gálatas 1:15, ahí nomás dándole vueltica a las páginas para atrás. Llegamos a Gálatas y en el 1:15 mire lo que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Otra vez Pablo diciéndole ahora a otro pueblo diferente, al pueblo de Galacia, a los Gálatas. Les está diciendo otra vez, mire cómo Pablo me gusta cómo se presenta Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Wow, esa es la parte que me gusta. O sea, Pablo no fue a preguntarle a los amigotes si estaban de acuerdo o no con esa revelación, y si estaban de acuerdo o no con que él predicara a los gentiles. Él no consultó con carne ni sangre. Él creyó directamente la palabra del Señor en su vida. Pastor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no me va bien si yo soy cristiano? Porque tú eres un cristiano que no recibe la palabra que predican. Cada palabra que escuchas le empiezas a buscar patas al gato. Ay, ¿por quién la predicarían? Ay, ¿a quién le estarían diciendo? Ay, ¿será que el pastor estaba enojado? No, recibe la palabra, recíbela. No consultes a carne y a sangre. No consultes a carne y a sangre. Recibe la palabra. Esas personas usted no los ve avanzar en nada. No avanzan en nada, no avanzan, porque no reciben la palabra, no la reciben. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra no crea revelación en su vida y se quedan igual. Entonces, mire este Pablo como dice: yo, que el Señor me apartó del vientre de mi madre, en cuanto a Dios agradó por su gracia apartarme para que yo predicase su evangelio en medio de los gentiles. Dice entonces: no consulté enseguida ni a carne ni sangre. O sea, Pablo, siendo docto, siendo un hombre que peleaba, que cuidaba la ley, cuando Dios se le reveló en su vida, él sintió adentro de él esa paz. Él sintió adentro de él ese espíritu que venía de Dios. Él sintió que ese era Jesús. Él sintió la plenitud y él automáticamente creyó que era apartado desde el vientre de su madre para predicar la palabra a los gentiles. No
dudó, no cuestionó, no preguntó a carne y sangre enseguida. ¿Por qué la gente no prospera? Porque son así. La palabra lo coge y le pega una remachada. La persona tiene problemas en el matrimonio, no es cariñoso con la esposa, y la palabra se trató de ser cariñoso, y en vez de la persona recibir, sí, es verdad, es que yo no soy cariñoso, es verdad, palabra es verdad. No, porque están predicando eso. Ay, ¿quién sabe por qué el pastor diría eso? Mi amor, tú hablaste con el pastor, tú lo llamaste, tú le contaste. No, yo voy a investigar eso. No, yo voy a investigar eso. No recibe la palabra. Que la palabra no puede hacer ningún cambio en la vida de las personas así. No puede hacer ningún cambio la palabra, porque la persona no come la palabra, no la entra a su sistema, no la recibe. Y usted ve la persona después de 15 años, es la misma persona, con los mismos problemas, con las mismas batallas, con lo mismo. No adelantó nada. ¿Por qué? Porque no recibe la palabra. No recibe la palabra. Pablo dice que no consultó con carne y sangre. Uno no consulta con carne y sangre. Uno se sienta y recibe la palabra. Igual cuando pone una prédica y Dios le está hablando, recíbala. Te pone una prédica de otra iglesia y da la casualidad que fue la misma de aquí. ¡Ay! Es el enemigo que me quiere atacar, y la cambia. No, no es el enemigo. Dios le está hablando. Entonces se monta al carro y coloca el radio y dicen lo mismo que estaban. ¡Ay! El enemigo me está persiguiendo. No es el enemigo. Dios te está persiguiendo. No es el enemigo. Es Dios que te quiere sacar de un error, que te quiere sacar de un problema. ¿Sí? Y la palabra fue de la provisión de la casa. Ay, el pastor ya me tiene cardíaco con eso. Y coloca el Bishop T.D. Jakes y también está hablando de la provisión de la casa. Qué raro, ¿no? Y coloca eso es y están hablando de la casa. Qué raro. Y se pone a sentarse en la sala para ver una movie, y en la movie también sale de eso. Diablo mentiroso. Todos se pusieron de acuerdo contra mí. Tú tienes que aprender a recibir la palabra. Si quieres crecer en tu vida, si quieres ser alguien, si quieres caminar con Cristo, si quieres avanzar en el reino, tienes que aprender a recibir la palabra. Tienes que dejar que la palabra sea revelada a tu vida. Yo creo mucho en la revelación. Yo no creo en las casualidades. Yo creo que si yo estoy en mi casa y coloco la prédica de otro pastor, yo creo que no es casualidad que yo la haya puesto. Yo creo que no es casualidad que esa prédica me esté hablando. Yo creo que no es casualidad con quién me encuentro en el día, con quién hablo. Yo no creo en las casualidades, porque mi vida está rendida a Dios. En la mañana, cuando me levanto, oro: Señor, que sea tu voluntad en este día, con quien yo me encuentre, con quien yo hable, con quien yo me dirija. Señor, dirige mis pasos, aún los detalles más pequeños. Aún si voy a martillar hoy, dirige mi mano, que no me vaya a herir, que no me vaya a lastimar haciendo un trabajo. Guárdame, cuídame, muéstrame cómo hacerlo más excelente. Ese es el cristiano que vive para el Señor. Ahora, el que no tiene una vida entonces como venga, sin revelación de Dios. Entonces me gusta mucho Pablo como dice. Pablo está tremendo, Pablo bravo, Pablo bravísimo. Ahora vamos a mirar ya para concluir 3 características de la revelación de Dios. La primera característica de la revelación de Dios es: la revelación no contradice la palabra. La revelación no contradice la palabra. No contradice la palabra. No, pastor, Dios me reveló que me divorciara. ¿Cómo? ¿Que Dios te reveló qué? Que me divorciara. Ah, pues está bien, vamos a hablar. ¿Por qué te vas a divorciar? ¿Por qué Dios te reveló eso? Pues no, porque mi esposa y yo ya no nos entendemos mucho, peleamos mucho. Y entonces, como peleamos tanto, mejor ya nos vamos a divorciar. Y Dios te reveló eso. Sí, Dios me reveló eso. Dios no, la revelación de Dios no contradice la palabra.
¿Qué dice Mateo 19? Hablando acerca del divorcio: salvo por fornicación o adulterio. No dice que porque no se llevan bien y porque no se entendieron hablando bien se divorcian. No dice eso la palabra. Entonces, si una persona dice que Dios le reveló que se divorciara porque estaban discutiendo, Dios no le reveló eso, porque la revelación nunca puede ir contra la palabra. La palabra, este librito que ustedes ven acá, es el filtro de todas las revelaciones. Este es el filtro. Tiene que pasar por este. Así como el café. ¿A cuántos les gusta el café? A mí me gusta el café. ¿Cuántos les gusta el café? Cuando uno hace café, ¿qué hace uno? Antes de cualquier cosa, ¿qué hace uno? Busca el filtro, ¿sí o no? Antes de cualquier cosa de café que usted quiera hacer, lo primero que usted tiene que hacer, ¿qué es? Buscar el filtro. Usted busca el filtro. ¿Dónde estará el filtro? Mi amor, el filtro. Había unos aquí, ¿dónde está? Ah, ok, ya. Lo primero, antes del agua, antes de todo, el filtro. Usted le pone el filtrico, le pone el cafecito y ya, le pone el agua. Toda revelación que alguien se invente tiene que ponerle este filtro. Si no le pone este filtro, perdió, se lo inventó, eso no es de Dios. ¿Ve? Entonces, la revelación nunca va a contradecir la palabra. Dios te revela algo, lo apoya con la palabra. Lo apoya con la palabra. Dios no te va a revelar que odies a tu hermano. Dios no te va a revelar que alguien te caiga mal. Dios no te va a revelar que no ames a alguien. Dios no te va a revelar que pelees con tu esposa. Dios no te va a revelar nada de eso. Dios no te va a revelar que no diezmes. Hay unos por ahí que ya Dios les reveló que no diezmaran. Pues bendito Dios, ojalá que les vaya bien. Nosotros seguimos diezmando porque nosotros seguimos obedeciendo lo que dice ahí. Si a ti te reveló que no, bueno, ojalá que no te vayas a arruinar. Dile al Señor que te ayude, si es que te ayuda, ¿verdad? Pero Dios no revela nada que contradiga la palabra. Quiero que estén claros en esto, porque ahorita con toda esta problemática del virus, todo lo que está pasando, andan un montón de revelaciones por ahí, Dios mío, que ni cogiéndolas en el aire. O sea, anda todo el mundo con revelaciones. Un momentico, la palabra, y no un versículo fuera de contexto, no un versículo por allá solo flotando como que es barco, no. Versículos con contexto bíblico. Pilas con eso, porque la revelación, la primera característica es no contradice la palabra. Segunda característica, las revelaciones de Dios respetan procesos. Y estamos hablando de tiempo cronos. ¿Qué es tiempo cronos? Tiempo cronológico. Así como la Biblia tiene un tiempo cronológico de Génesis a Apocalipsis, tiene una cronología de años tantos antes de Cristo, año tal después de Cristo, tiene una cronología de cultura. Cuando empezamos con Abraham, el padre de Abraham, de los caldeos, Ur de los caldeos, ¿verdad? Que eran de allí todos. Taré era de Ur de los caldeos. De allí al Nuevo Testamento, donde está el imperio grecorromano controlando la tierra, hay una gran diferencia cultural, de tecnología. Hay un avance completo. Estamos hablando de un montón de años. Ese tiempo cronos, la revelación de Dios lo respeta. Pastor, ¿y en dónde se apoya para decir eso? Me apoyo en 1 Samuel 16, cuando ungen a David. A David lo ungen rey, pero no fue rey al otro día. Hubo un tiempo para que David se desarrollase. 1 Samuel 16 es el ungimiento de David, pero si miramos la escritura, vamos a mirarla juntos. Verso 17, mata a Goliat. Verso 18, es amigo de Jonatán. Verso 20, sigue la amistad con Jonatán. Verso 21, huye de Saúl. Y por acá, hasta el verso 24, capítulo 24, perdón, empieza entonces David a ser rey. ¿Cuántos capítulos pasaron? Muchos. ¿Cuántos años pasaron? Aproximadamente 17 años tenía cuando se enfrentó a Goliat, y aproximadamente 30 años tenía cuando se hizo rey. Eso no fue la noche a la mañana. Eso no fue que lo ungieron y al otro día ya soy el rey. No, señor. Las revelaciones de Dios respetan procesos.
Las revelaciones de Dios respetan pautas, porque Dios es un Dios de orden. Dios de orden. Sí le revelaron a David que iba a ser rey, pero tuvo que ser soldado, luego general, luego tuvo que defender a su país y a su gente, aunque el rey estaba contra él. Luego tuvo que perdonar la vida de su rey, porque pudiéndolo haber matado, no lo mató. Y después de todo eso, esperar a que el rey muriera. Y después de eso, entonces, por voluntad del pueblo, recibir el reinado. Y la revelación había sido dada años atrás. Las revelaciones de Dios respetan procesos. No hay tal cosa. Dios me está revelando que habrá un negocio con todos los clientes de mi jefe. Dios no revela eso. Dios te puede revelar que abras un negocio lejos de donde tú estás, con una clientela nueva y el respaldo de tu jefe. Eso Dios te lo puede revelar, eso sí. Pero que lleves a la ruina a tu jefe, Dios no revela eso. Eso no son revelaciones de Dios, porque Dios no se contradice. Amén. Y tercero y último, la revelación te va a llevar a buscar más de Dios. La revelación te va a llevar ¿a qué? A buscar más de Dios. Entre más Dios me habla, entre más Dios me revela, más necesidad yo tengo ¿de qué? De buscarlo, de escudriñar la palabra, de meterme con Él. Más necesidad yo tengo ¿de qué? De orar. Más necesidad yo tengo ¿de qué? De ayunar. Más necesidad tengo de meterme con Él. Es una evidencia de que Dios está siendo revelado a mi vida. Entonces, la pregunta del millón, ya para terminar. Mucha gente dice, pero pastor, por ejemplo, si usted se encuentra un ateo, ¿cómo usted puede hacer para que él crea? O sea, la persona toda la vida dice que no cree. ¿Cómo usted puede hacer para que él crea? Es necesario estar preparado con argumentos sólidos, pero lo principal de todo es tener al Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo se va a revelar a ese ateo, y ese ateo va a ser quebrantado, va a empezar a llorar, va a ser tocado de una manera que él va a estar seguro que es verdad. Y les pongo el ejemplo de Pablo. ¿Quién más ateo que Pablo? Pablo estaba completamente convencido que Cristo era una blasfemia, una mentira. Pablo estaba completamente convencido que era una farsa, una secta. Pablo estaba tan convencido que los estaba persiguiendo, imagínense. Pero cuando se le revela, Pablo no pudo hacer nada. Entonces, la gente que son apologéticos, yo admiro la apología, me gusta, y también he debatido en muchas ocasiones, pero yo le doy todo el crédito al Espíritu Santo. Es necesario tener argumentos sólidos y prepararse para hablar con personas así, pero asegúrate que en medio de esa conversación hayas invocado primero al poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que convenza, sea el que quebrante. Tú sigue argumentando, defendiendo la palabra, porque Dios te va a dar sabiduría, pero asegúrate que el Espíritu Santo esté ahí tocando, porque cuando menos piense, esa persona va a ser tocada, va a ser quebrantada por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, la importancia de la revelación. Volvemos al texto inicial ya para terminar. Entonces estos hombres que estaban discutiendo si él era o no, en Juan 7:41, ¿qué pasa con estos hombres? No tenían ninguna revelación, porque eran personas que repetían lo que escuchaban de la multitud, repetían lo que escuchaban de los otros, y no tenían ningún tipo de relación con Dios. Amén. Si escuchaste esta palabra y fue de bendición para tu vida y te tocó, yo te voy a invitar a que tengas una relación con Cristo. Mírame, no creas en lo que yo prediqué solo porque lo prediqué. Tú mismo date la oportunidad de hablar con el Señor. Tú mismo entrégale tu vida, habla tú mismo con Él. Tú mismo colócale a Él tus proyectos, tus deseos, tus sueños.
Tú mismo colócale a Él tu familia, para que tú mismo que me estás viendo te des cuenta que tan real es el Señor. Porque tú puedes aún dudar de la prédica, pero si tú tienes una relación con Él y le dices, yo quiero ver si es verdad eso, Él se va a revelar a tu vida. Y tú te vas a dar cuenta que Él es más real que todo lo que existe, porque Él creó todo lo que existe. Y Él no fue creado. Es Dios. Así que cierra tus ojos ahí, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito tu ayuda en mi vida. Quiero dejar vicios, quiero dejar costumbres, problemas que me han dañado mi vida, mi hogar, pecados que me tienen atado. Pero yo en este día reconozco que tú eres el único que puede cortar esas cadenas. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Pongo mi vida en tus manos para que tú la dirijas y la tomes como tuya. En el nombre de Jesús te reconozco como mi Salvador y Señor personal de hoy en adelante. Amén. Padre, oramos por la gente que hizo esta oración. Declaramos, Dios mío, que ellos a partir de este momento entran en una relación contigo, que ellos buscan una Biblia, buscan un lugar donde congregarse y empiezan a cultivar una relación personal contigo. También oramos, Señor, por la gente de la iglesia que está oyendo la prédica, y declaramos que tu palabra les toca y les ministra en el nombre de Jesús. Vamos a tomar la cena del Señor. Ahorita estamos transmitiendo la cena del Señor por lo del virus, porque mucha gente toma la cena ya en su casa, pero ya que terminemos con todo esto, pues ya no se va a transmitir esto en la grabación. Y les pido disculpas a los que no les gustan las grabaciones largas, pero es por lo del virus que lo hacemos. Si alguien está allá en su casa y está listo para tomar la cena del Señor, pues pueden ponerse comunión. Los que estamos aquí pueden pasar, tomar sus elementos. Amén, dice la palabra del Señor, 1 Corintios 11:23. Algunos preguntarán, pastor, ¿por qué siempre usa ese usted? Porque me gusta mucho, me siento identificado con Pablo. Como Pablo, siendo uno que no andó con el maestro, uno que se convirtió tarde, uno que era muy tremendo, con la humildad, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. O sea, nosotros, al igual que Pablo, no estuvimos allí esa noche, pero hemos creído en Él, y Él se ha convertido en el dueño de nuestras vidas, en el dueño de nuestras casas, de nosotros. Es nuestro Señor y Salvador. Y esa es la razón por la que leo este texto, aunque sé que hay muchos otros, porque me identifico
con Pablo, que no estando allí esa noche, no siendo uno de los 12, creyó después, pero creyó bien. Y igualmente nosotros, pues no tuvimos el privilegio de estar en esa época vivos, pero en este tiempo que vivimos hemos creído en el Señor y hemos creído con certeza y seguridad de que Él es un Dios vivo y real. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, en este día te damos gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Hacemos memoria de ti como tu palabra lo exige. Recordamos que colocaste tu vida a cambio de la nuestra. Recordamos que el precio de nuestro pecado tú lo pagaste, que nunca podremos pagar tal deuda que tú tuviste por amor a nosotros, deuda que ahora nosotros tenemos contigo, de amarte, de servirte, porque no hay manera humana o monetaria de pagar este sacrificio, solo viviendo para ti. Te damos gracias por tomar esta decisión de poner tu vida por la nuestra. Gracias también porque en tus llagas y en los golpes y en las marcas de los azotes que recibiste hemos sido nosotros sanados. Declaramos, Dios mío, que tu pueblo sigue con salud, que tu iglesia sigue con salud, que cada familia sigue con salud, que tú guardas a tu pueblo de toda peste, de toda destrucción de las tinieblas. Tú cuidas a los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este pan y lo hacemos en memoria de ti. También declaramos que la palabra no faltará en nuestras vidas, que como decía esta prédica pasada, vamos a buscarte en espíritu y en verdad. Vamos a buscar ese pan diario que es tu palabra. Vamos a tener esa relación contigo para que tú nos reveles, nos guíes por el camino correcto. En el nombre de Jesús puede comer del pan. Verso 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Verso 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, oramos en este día y te damos gracias por tu sangre, sangre que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, sangre que nos hace aceptos delante de ti como tus hijos, sangre por la cual podemos clamar a Abba Padre y ser escuchados sin tener la sangre de tu pueblo judío, sangre que nos inserta en el tallo de tu descendencia, de tu gente, y nos da los mismos beneficios que a todos aquellos que siguen tu palabra. Sangre que cuida, que guarda nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras generaciones. Sangre por la cual hemos sido redimidos. Gracias, Señor, por tu sangre. Apreciamos este tiempo en el que todavía podemos tener la cena, en el que todavía podemos invocar tu nombre. Apreciamos estos días en los que todavía está tu presencia con nosotros, pero esperamos el día en que regresas por nosotros. Esperamos el día en que recoges a tu iglesia, a esa manada pequeña que fue fiel, que no dobló sus rodillas, que creyó en ti hasta el fin de los tiempos. Y te pedimos que podamos estar en esa lista. Ayúdanos a portarnos bien, ayúdanos a obedecer tu palabra, para que cuando pasen lista nosotros estemos allí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Puede tomar de la copa. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Esperamos que tengan una feliz semana.
ya con los hijos en vacaciones, que le vaya bien los lugares que va a visitar. Cuídese mucho, sigan las reglas y esperamos en el nombre del Señor vernos pronto. Amén. Vamos a estar orando todos en el nombre de Jesús, que todo esto se acabe rápido y que nos podamos ver pronto, porque hace falta y es necesario, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.